Buenos días. Hola, doctora, buenos días. Buen día. Una consulta antes que empiece la clase. Claro, dígame. ¿Usted va a corregir esto de las asistencias? Claro, hay que hacerlo manualmente, porque han habido, digamos, irregularidades en el ingreso, ¿no? Sí, sí. Ya estaba revisando y, por ejemplo, el segundo parcial tenemos que 21 días de clases. Escríbeme. Escríbemelo Ah, y yo con el mail voy verificando lo que necesitas que sea ¿cuál? corregido. Es maria.velaf, A ver, maria.velaf, María.velaf. Ya. @ug.edu.es. Ya, doctora, ya le escribo. Sí, es que prefiero que me escriban para poder, digamos, revisar puntualmente. Miss, buenos días. Hola, Edson, ¿cómo estás? Para justificarle unas faltas, ¿a qué correo electrónico tendría que enviarle los certificados? A mi correo electrónico. ¿Dónde lo encuentro? Te lo escribo Ya, listo. porque ya me lo pidió otra persona también, entonces prefiero ya dejárselos escritos. Igual la vez pasada se los dejé escrito. Listo, Miss. Ya les voy a pedir. Muy bien, ¿cuántos estamos? 11. Bueno, vamos a empezar porque de todas maneras estamos ya con tiempo y después me quedo corta. Bien, bueno, estábamos viendo sobre los aspectos de los ilícitos tributarios, ¿verdad? Ya habíamos revisado quiénes eran los posibles sujetos, ¿no? Del cometimiento de estos ilícitos. Y habíamos visto que las acciones relacionadas a estos tipos de delitos los podíamos encontrar no solamente en las normas tributarias, sino también en cualquier otras normas que, digamos, puede ser que no tengan el carácter de fiscal, pero sin embargo vienen incorporadas, ¿no? Conceptualmente, o digamos, en algunas acciones, actividades, hechos, ¿no? Que, digamos, tenemos que revisar para poder llenar, digamos, los vacíos de ley que complementan a la larga el delito en esencia, ¿no? ¿No? Muy bien. Entonces, también habíamos establecido cuál era el bien jurídico que se protegía, ¿no? Y hablábamos de lo que es, pues, el aspecto económico del delito,
que no es otra cosa que el patrimonio del Estado, ¿no? En relación a la recaudación tributaria. Pero que también afectaba lo que era el bienestar y la supervivencia de la comunidad, porque el Estado, como sabemos, tiene como finalidad buscar el bien común de los ciudadanos, ¿no? Y obviamente estos ingresos pues se transformarán en planes, en trabajos, en proyectos, en inversiones, tanto de bienes y servicios para el buen desarrollo de los derechos. El Estado administra de quién, de los ciudadanos, ¿no? Y por eso habla de su bienestar y habla de su supervivencia, de los servicios básicos, etc. Entonces, obviamente, en el estar involucrado en un delito tributario, pues estaríamos afectando estos bienes jurídicos que a la larga es lo que busca proteger el derecho tributario. Luego habíamos hablado del control fiscal y que la doctrina pues establecía precisamente que la idea no es castigar al ciudadano, sino más bien tomar los correctivos en cuanto a implementar, ¿sí? Mecanismos de control eficaces o eficientes, ¿verdad? En donde verdaderamente nos permita detectar o evitar, ¿sí? El cometimiento de estas infracciones, ¿no? De estos delitos. Contar con un esquema de valores, ¿no? Y sobre todo de publicitar o de socializar, como se usa comúnmente, socializar con el contribuyente y decirle qué es lo que no está permitido realizarse, qué actuaciones son las que no deben realizarse. Entonces, por ejemplo, el día de hoy he encontrado un video que les he puesto en la plataforma para que hagan un trabajo sobre los delitos tributarios en Perú, ¿no? Y un poco les pongo de comparación con otros países porque vamos a podernos dar cuenta de lo que les comento, ¿no? Pues tenemos un derecho tributario globalizado, tenemos, digamos, actuaciones y conceptos muy parecidos, ¿sí? Quizás en estructura normativa unos estarán más avanzados, otros no, pero sin embargo se han detectado las mismas prácticas, ¿no? Y entonces un poco para que ustedes puedan también comparar, ¿no? Es importante tener también ese derecho comparativo, ¿no? Dentro del desarrollo de una materia jurídica, ¿no? Y más que nada porque a la larga compramos doctrina internacional, ¿no? Y entonces también vemos cómo funcionan instituciones muy parecidas a las nuestras, ¿no? Y cuál es ese espíritu, la finalidad, los conceptos que se rodean, hay unos que ven algunos elementos más complicados, otros menos complicados, y por eso es que se estructura, digamos, toda una teoría, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hasta ahí nos habíamos quedado, hoy vamos a avanzar, ¿sí? Vamos a ir avanzando en un poco más de lo que constituye, digamos, estos ilícitos tributarios. Bueno, la justificación, digamos, que se puede percibir dentro de lo que son los delitos tributarios, pues corresponde, sí, al cobro de los tributos, ¿no? Es decir, ese cobro de tributos que se convierte en la satisfacción de necesidades públicas, ¿sí? Porque para eso es, ¿no? No es que el Estado reclama porque resulta ser ¿cómo se llama? No es que el Estado reclama y resulta ser que no, que reclama simple y llanamente por tener dinero, ¿no? No es que lo ahorra, no es que ese dinero se convierte, como siempre digo, en lo que son las satisfacciones de las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Es decir, repito, igual cuando vimos al primer
al primer día de clases, ¿no? Decía, cuando les preguntaban, les decía, ¿para qué sirven los tributos? ¿No? Y le digo, no me diga que es para pagar a la burocracia, ¿sí? Porque eso simple y llanamente es un prejuicio que tenemos nosotros metidos en la cabeza, ¿sí? Y claro, con todas las situaciones de corrupción y demás, y decimos, nuestros tributos se van para la corrupción, ¿sí? Y entonces somos unos ecuatorianos negativos, ¿no? Es una realidad, ¿sí? Es una realidad. Es decir, estamos viendo y hemos comprobado que efectivamente se producen los actos de corrupción, ¿no? Está bien, pero a la larga, como veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Lo que es el control fiscal, ¿no? ¿Qué tanto ha dado el Estado también para, digamos, poder hacer conciencia en los ciudadanos, de tal forma que al ciudadano no le cueste entregar esos tributos y que no se vea en la necesidad de evadirlos, ¿sí? O buscar mecanismos evasivos o evasores en ese sentido, ¿no? Para no pagar, ¿no? Entonces, definitivamente, la teoría penal ha servido para desarrollar, digamos, en la materia tributaria y decir, bueno, hay que sancionar, hay que castigar, hay que buscar un mecanismo realmente coercitivo, ¿sí? Que intimide, digamos, de alguna manera a los ciudadanos a que no cometan ningún tipo de ilícito tributario, que no salgan de la norma, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, para eso está, digamos, este derecho penal tributario. Bueno, ¿qué es lo que se busca? La persecución del cobro de las obligaciones tributarias, ¿no? Ya vimos que la obligación tributaria tiene mecanismos para ser cobrada, tiene un poder extraordinario, lo vimos a través de qué, del procedimiento de ejecución coactiva, ¿no? Pero a veces se escapa, ¿sí? Se escapa de las manos, ¿no? Y quizás no pasa por ahí. ¿Sí? Y lo vimos cuando también revisamos el caso Noboa, ¿no? Y dijimos, su parte defensora decía, ¿no? No tenía que hacer el auto de pago en este momento, en este tiempo, porque había que esperar a cumplir A, B, C, D, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿cuándo es el momento? ¿Sí? ¿Cuándo es el momento ideal? ¿Cuándo es, o tengo que esperar a que se cometa justamente este delito? Y es un poco lo que conversábamos el día de ayer, ¿verdad? Que les hacía el comparativo con el ISPOL, ¿no? Que las auditorías, o las determinaciones, en este caso, auditorías tributarias, ¿no? Auditorías no siempre nos permiten visualizar una defraudación, ¿sí? O el cometimiento de un delito, no necesariamente. ¿Sí? Y entonces ahí es donde, porque ¿bajo qué premisa es que, digamos, se establecen? Es la persecución del cobro de las obligaciones tributarias, ¿no? Es decir, el derecho que ha tenido el Estado de recaudar esos dineros, ¿no? Muy bien, entonces, ¿mediante qué? Pues, mediante una coacción u aplicación de una sanción, ¿sí? Entonces ahí es donde la doctrina pues discute un poco y dice, ¿realmente tenemos que castigar al ciudadano por el no pago de los tributos? ¿Sí? Porque, como les decía, ¿no? Quizás el día de mañana, por alguna razón, me veo involucrada en un delito tributario, ¿sí? Y digo, la verdad, señor juez, es que yo estoy decepcionado porque si hay un contrato público en donde se cometen delitos de corrupción, ¿verdad? Para que otro se lleve la plata, prefiero quedármela yo. Sí. Quizás alguien sienta que esto se vuelve injusto, ¿sí? Que esto se puede volver injusto y que evadir no se justifica. No es así. Sí, no es así. Precisamente porque les decía, tenemos pues que tomar conciencia de que estamos obligados a colaborar. Y eso se los expliqué al primer día cuando hablamos de los principios constitucionales, ¿no?
Cuando hablamos de los principios constitucionales tributarios, y les dije, la Constitución, ¿sí?, cuando fue aprobada, pues, con la constituyente del año 2008, ¿sí?, nosotros renunciamos a favor de ese Estado ecuatoriano. Y le dijimos al Estado ecuatoriano, en el régimen tributario vamos a aportar. ¿Sí? Nos comprometemos a que si somos parte de esa población económicamente activa, productiva, ¿sí?, que tiene ganancias, ¿verdad?, pues las vamos a compartir con el Estado precisamente para que nos dé un estado de bienestar, ¿sí? Y, y ustedes van a poder verlo precisamente que en nuestra Constitución habla del estado de bienestar, ¿no? Y también la doctrina, ¿sí? Y en el ámbito constitucional está de esa manera también establecido. Lo que tiene que ver con el bien común, ¿no? Lo que tiene que ver con el buen vivir, ¿sí? También están relacionados a esos derechos. Fíjense ustedes cómo vamos empatando, ¿no? Esta parte, digamos, final, entre comillas, ¿no?, de lo que tenemos que ver con cómo se relaciona con las primeras unidades y los primeros conceptos que hemos podido, digamos, establecer como estructura de nuestro derecho tributario, ¿no? Entonces, como les digo, finalmente, digamos, para cerrar ese ciclo, ¿no?, de situaciones, vimos todas las oportunidades que tiene el ciudadano para irse en contra de la administración tributaria, por decirlo, ¿no? De alguna manera, para irse en contra, es decir, para decirle, oiga, cuidado, cuidado, que estos son mis derechos, ¿sí? Pero en el momento en el que puedas llegar a ser, digamos, lo que evita, digamos, este sistema jurídico tributario, es que la administración tributaria cometa abusos, ¿sí? Como lo vimos en el caso de Noboa, ¿verdad? Que hablaba, su defensa técnica decía, hay un abuso por parte de la administración tributaria, ¿no? En donde, obviamente, dice, esto es más político que técnico, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa con el tema de la, digamos, de los aspectos ilícitos, ¿no? Es decir, que el mismo legislador, ¿sí? El mismo legislador dice, bueno, pero también pueden existir excesos o abusos por parte de quién, por parte de los ciudadanos, ¿verdad? Por parte de los ciudadanos. Es decir, el ciudadano también puede ser abusivo, es decir, no querer pagar, ¿sí?, o evitar pagar más, ¿sí?, paga menos, ¿ya? Entonces, lo vimos en la parte administrativa, vimos que podía equivocarse, podía cometer un error y podía rectificarlo. Pero ya esto sobrepasa, ¿no? Ya estas actuaciones van más allá del marco de la ley, de la buena fe, ¿sí? Ya aquí estamos trastocando precisamente la mala fe, el daño, el dolo, el perjuicio, ¿sí? Hacia allá es donde van estos ilícitos tributarios. Y bueno, el legislador, como les decía, pues definitivamente plantea este esquema, ¿no?, de coacción, ¿sí? En donde dice, bueno, pues si alguien no quiere colaborar o no quiere cumplir con las obligaciones, recuerden ustedes que estamos con el principio de igualdad, ¿no? Todos los ciudadanos tributamos, ¿sí? Solo aquellos los que están dentro de las excepciones son los que, digamos, estarán excluidos total o parcialmente, que sabemos que también hay, digamos, exenciones parciales, ¿no? Hay quienes pagan el 50% de los tributos o del impuesto, tasa o contribución, ¿verdad? Digamos, dependerá del mecanismo, ¿no?, que se establezca para determinados servicios, obras, ¿no?, que se realizan a través de estos impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, fíjense ustedes, esa es la justificación de este derecho penal tributario, ¿sí?, en donde hay
ese derecho a cobrar el tributo, y ese tributo tiene una justificación que es la satisfacción de las necesidades públicas, y en segundo lugar la persecución del cobro de las obligaciones tributarias. Es decir, hay que perseguirlo hasta el final, ¿no? Quien cometa pues, un hecho, digamos, que no está dentro de la ley, pues entonces debe recibir una sanción. Claro, este tema de sanción es un poco como, yo siempre hago comparaciones muy básicas, ¿no? Me gusta hacerlas porque, eh, digamos, en el fondo tienen el mismo contenido, ¿no? Aprender, sobre todo, ¿no? Y lo pongo de esta manera. Esto es como cuando usted castiga a su hijo, ¿sí? Los que tienen hijos, ¿no? Usted quiere darle una lección a su hijo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si su hijo es una persona que, digamos, usted le dice, mamá, dame $5, ¿ya? Entonces usted le dice, vaya a mi cartera y coja los $5, ¿sí? Pero no coge $5, sino que encuentra $1 más por ahí, y se lleva los $6, ¿sí? Entonces usted sabía que tenía quizás más de $6, ¿no? Pero se da cuenta de que se lleva $1 más, ¿sí? Entonces, el cuestionamiento de un padre, ¿cuál es? ¿Qué estoy enseñándole, verdad? A mi hijo. El respeto, ¿sí? Le doy la libertad de que vaya con la confianza, ¿ven? De que abra una cartera que no es de él, sino que le pertenece a su madre, ¿verdad? Y que tiene esa apertura, ¿no? Pero le pide, ¿qué le pide? ¿Qué valor le pide? La honestidad, ¿verdad? Honestidad le pide. Tenía que tomar $5, ¿ya? Entonces, usted debe de darle una lección a su hijo, más que nada si se da cuenta. Entonces, ¿qué le va a decir? Si tú necesitabas más dinero, tenías que pedirme, ¿sí? Tenías que decirme, ¿ya? Porque tienes que respetar, el dinero no es tuyo. Cuando usted trabaje, será suyo y usted hará lo que quiera con el dinero. Mientras sea de otra persona, y si esta persona generosamente se lo va a dar, ¿sí? Entonces, por eso, después tenemos chicos que dicen, tú me tienes que comprar, tú me tienes que dar, cogen el dinero y más que nada se enseñan a ir cogiendo de más de lo que no es. Entonces no se ponen los límites, ¿no? Entonces fíjense, este ejemplo tan sencillo. Lo mismo pasa con los tributos, ¿sí? Lo mismo pasa con los tributos. En el ciclo, a la larga, el empresario, el contribuyente que no aporta, se roba a sí mismo, ¿sí? Puede ser que se beneficie, ¿sí? No dando, pero en su conciencia, ¿qué es lo que va a pesar? Que las necesidades públicas no se van a poder cumplir, y entonces será una persona que estará en ese círculo vicioso en donde se queja, ¿no? En donde se queja permanentemente y dice, este estado no funciona porque no me sirve el servicio de agua potable. No funciona porque no tengo luz permanente. No funciona porque no tengo líneas telefónicas. No funciona porque no hay internet gratuito. No funciona porque no hay vías de comunicación. No funciona porque el servicio público de transporte no funciona. Entonces, pregúntese por qué no funciona, ¿sí? Si usted es un evasor, pregúntese por qué no funciona. No funciona porque usted es el responsable que no funciona, ¿sí? Entonces, ¿hay que sancionarlo? ¿Sí? ¿O hay que perdonarlo? Porque son las dos opciones que hay, ¿verdad? Entonces el Estado busca, ¿sí? Con esta sanción, realmente medir, ¿sí? Medir en el ciudadano sus valores, sus principios, porque fíjense ustedes que el Estado, y esto es algo que, digamos, los organismos del Estado, ¿no? Los que constituyen los organismos del Estado, todas las funciones del Estado, no terminan de comprender, ¿sí? Por eso es importante saber de derecho público, ¿no? Y saber que la vocación de servicio, ¿no? Que ya les había explicado cuando hablamos de la administración tributaria, la vocación de servicio va más allá, ¿no? Va más allá de
ser un simple servidor que llega a su puesto y coge la computadora y entrega, digamos, los productos que quieran entregar. Va más allá. La vocación de servicio es tener conciencia, es tener valores, es tener principios, es saber para qué existe el Estado, es saber cuáles son los fines del Estado, ¿sí? Y evidentemente, conocer y saber las consecuencias que tienen de no cumplirse con la norma, ¿sí? Pero son los primeros en dar el ejemplo, ¿sí? El ejemplo de el cumplimiento de esas normas, ¿sí? De direccionarlas. Es como les decía, nosotros los abogados somos los que estudiamos sobre el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, es inconcebible que un abogado diga, yo no sabía esto, sí, puede ser que no lo conozca, no sé su especialidad, hoy que estamos tan especializados, ¿no? Y dejamos a un lado de estudiar algunas cosas, ¿no? Pero hay que tratar de estudiarlas, o al menos de informarse, ¿sí? De todo lo que pueda pasar. Mis amigos siempre me dicen, no sé cómo tienes tiempo para leer y estudiar hablar de tantas cosas, ¿no? Y hay que darse el tiempo, ¿sí? Hay que darse el tiempo porque la realidad es grande, el Estado es grande, y el Estado, imagínense todo lo que tiene que ver. Por eso es que salen todas estas cosas. La corrupción, lamentablemente, es un papel inmenso, ¿sí? En donde una sola persona no puede mirar a todo, ¿no? Eso es como estar en el mar, ¿no? Usted puede mirar a todos lados, pero quiere llegar y el mar sigue, ¿verdad? Que es el horizonte, ¿no? Que se llama el horizonte, no tiene fin. Y entonces, en ese momento uno dice, no puedo abarcar con todo. En un momento me voy a marear, me voy a confundir, ¿sí? Y no voy a poder ver todo lo que me ofrece, digamos, ese espacio, ¿no? En donde está. Entonces, es necesario, ¿sí? Y por eso hablamos de la justificación del ilícito tributario, de poder tener como objetivos, ¿sí? El poder perseguir ese tributo y poder sancionar a quienes hacen un daño. Entonces, vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Hay normas rigurosas. Te puede matar a cualquier persona, pero mucho más grave es cometer una defraudación al Estado. Entonces la gente no se arriesga, ¿ya? En otras partes les cortan un dedo, ¿sí? Le cortan la mano por llevarse lo que no le pertenece. ¿Ven? Ese tipo de sanciones, ¿sí? Claro, al saber o pensar en querer llevarse algo de otra persona o del Estado, ¿verdad? Del bienestar de todos, ¿sí? Pensar que usted va a perder una mano, ¿no? Y que todo el mundo lo sabe, ¿no? Porque una cosa es que digan, yo perdí una mano en un accidente, ¿sí? Y otra, lo que pasa es que le cortaron la mano porque defraudó al Estado, ¿sí? Pues eso conlleva justamente a la sanción moral, ¿no? Que se llama, ¿no? La sanción moral, yo les comentaba en algún momento, y siempre comento en las clases que dicto, ¿no? Que una de las primeras clases que yo tuve justamente de introducción al derecho, es que mi profesor decía, ¿no? Mi profesor decía, la mayor sanción que puede tener el ciudadano es la sanción moral de la sociedad, ¿no? Es decir, por eso es que ahora vemos, ¿no? Una sociedad tan quebrantada, ¿no? Tan quebrantada en valores, ¿sí? Porque somos muy facilistas al momento de tachar a otras personas, ¿no? Ah, es que este no sabe. Ah, es que este como no sabe, o sea, es un ignorante, ¿sí? Como que si ser ignorante es un pecado, ¿no? Ignorar, todos ignoramos algo, porque todos los días nace algo nuevo, ¿sí? Todos los días hay investigadores, científicos, ¿sí? Que están descubriendo nuevas cosas, ¿ya? Y que tenemos que irlas aprendiendo y entendiendo, ¿sí? A medida que vamos creciendo y desarrollándonos. Quizás unos entiendan más pronto, otros no,
quizás unos nacen en esas épocas y no hay necesidad ni siquiera que se los explique, ¿no? Porque, como dice, cada mente nace en su época, ¿sí? Y entonces se colocan tiempo y espacio. Entonces, fíjense ustedes, son tantos elementos, ¿no? Que, digamos, tenemos que tomarlos y observarlos, y que es, como ustedes pueden ver, es parte del razonamiento lógico, ¿no? Es parte del razonamiento lógico. Entonces, la sanción como tal, ¿sí? Esta justificación de sancionar, ¿sí? Es parte del sentido de la justicia, ¿sí? Es parte del sentido de la justicia. Es decir, quien no cumple, ¿sí? Con los requisitos o con los componentes o con los elementos que se le piden, pues definitivamente está fuera de, ¿no? Como decimos nosotros, al menos de mi época, ¿no? Los de mi época, está fuera de foco, ¿no? O sea, es decir, se descolocó, está en otra órbita, ¿sí? Y no significa que la sociedad tiene que comportarse de una manera única, ¿sí? Que no evolucione o que no se desarrolle, no, ese no es el sentido. El sentido es que los valores no se pierden, ¿sí? La honestidad es algo que siempre va a permanecer, en cualquier generación, ¿sí? El cumplimiento de las normas, cualquiera que en el tiempo y en el espacio se hayan establecido, ¿sí? La ley es la ley, ¿sí? Aunque sea dura, pero es la ley, ¿verdad? Entonces, hay que cumplirla, ¿sí? Hay que cumplirla, hay que hacerlo. Entonces, fíjense ustedes, como les decía, comparando con otros países, y sobre todo en materia de derecho penal, que lo han de ver ustedes conversado con sus docentes penalistas, ¿no? Tienen harto que hablar ahí y harta materia que tratar, y sobre todo de las discusiones doctrinarias, ¿no? Teorías, ¿no? Definitivamente, pues, lo que se busca es eso, ¿no? Tener una sociedad llena de valores, y por eso hablamos del control fiscal, ¿sí? Que esa es la base para combatir esto, ¿sí? No queremos, o sea, es decir, la doctrina propone, ¿sí? La doctrina propone al Estado, ¿sí? Señor Estado, es usted el encargado del control fiscal, no solamente de la recaudación tributaria, ¿ya? Y de los mecanismos de defensa que para ella se implementen a favor del contribuyente y a favor suyo, ¿sí? Pero esta cultura, digamos, delictiva, ¿sí? Estos aspectos delictivos, ¿sí? Son responsabilidad del Estado, que el Estado está obligado a llamar al orden, ¿sí? Es el obligado también a establecer los valores, ¿sí? Los valores de la sociedad. Y por eso le decía, eso es algo que debe entender el ciudadano, y debe entender también todos los organismos que conforman o estructuran el Estado, ¿no? Porque si nosotros no sabemos dar ejemplo de honestidad, no le pidamos honestidad a los ciudadanos, ¿sí? Porque no hay igualdad, no hay compensación, ¿sí? Yo soy honesto, todos tenemos que ser honestos, ¿sí? Tenemos que ser transparentes, ¿sí? Porque es un valor que le pertenece al individuo, ¿sí? Al individuo, pero estos valores, ¿sí? Ojo, también hay que verlos en varios, digamos, escenarios, ¿no? Yo tengo que ser honesto en casa, tengo que ser honesto en mi trabajo, tengo que ser honesto con el Estado, con la sociedad, con las personas que tienen, digamos, condiciones especiales, varios escenarios. Ese principio de honestidad, ¿no? Y entre otros, ser un buen ciudadano, es decir, conocer sus derechos, sus deberes, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? Y también pongo este ejemplo. Todos quieren ir a los Estados Unidos, es el sueño de muchas personas. Hay que ir a los Estados Unidos, hay que ir a los Estados Unidos. No sabe inglés, como yo, ¿no? No sabe inglés, nada, ¿sí? Y igual se va a Estados Unidos. Por si acaso, Estados Unidos nunca fue una meta para mí, ¿no? Yo siempre dije, al último país que quiero ir es a Estados Unidos.
me interesa irme a Europa, me interesa irme a otros lados, ¿no? Pero bueno, a veces la plata no alcanza. Pero me tocó ir a Estados Unidos, ¿ven? ¿Ya? Yo creo que les comenté, me fui a Estados Unidos, ¿sí? Fui a Los Ángeles, ¿sí? Y bueno, de hecho, mis familiares me decían, ¿no? Alquílate un carro. Y yo le dije, ¿cómo? Imposible, yo soy ecuatoriana, yo manejo como me da la gana, ¿sí? Así, aquí hay que manejar a la defensiva. Dije yo, allá hay una disciplina. Y para eso yo tendría que estudiar y mentalizar, ¿sí? Cuál es el comportamiento y las normas y las reglas, porque donde yo cometo una infracción me dejan presa allá, ¿sí? Y además de tener una multa, ¿sí? Y allá no tengo abogado, y por más de que yo sea abogado, no conozco ese marco legal, ¿sí? Entonces, hay que respetar. Entonces, y como yo les dije, ¿no? El comentario que les hablé, yo soy ecuatoriana y yo manejo como yo quiero en mi país porque lo conozco. Sí, eso no significa que yo sea una infractora, por si acaso. No tengo infracciones. eh, pero ese principio que les acabo de decir, es decir, el respeto a ese país, a esas normas, ¿verdad? Y al que yo pueda, digamos, cometer alguna infracción allá, siente ese temor, ¿no? Esa coacción, porque no quiero ser sancionada, quiero ir de turismo, quiero pasear, quiero ver, quiero comprar, quiero hacer cualquier cosa en una ciudad distinta, ¿sí? Pero con seguridad, ¿sí? Con respeto, seguridad, y obviamente espero lo mismo para mí, es decir, que los ciudadanos que están ahí y que me reciben como turista también me respeten, ¿verdad? Entonces, a eso va, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, todos los que se van a Estados Unidos quieren ir y, y allá sí pueden respetar las normas, ¿no? De hecho, el otro día conversaba con un ex jefe mío y me decía, mi hija conoce lugares que yo no conozco, ¿no? Y entonces me decía que se había ido, no recuerdo a qué país fue, y me decía, allí le decían, cuidado, usted va a llevar algún tipo de frasco con un polvo, ¿verdad? En la maleta, porque enseguida van a pensar que es droga y se queda presa ahí y no hay quien la saque, ¿sí? Entonces, claro, ella cogió y todo lo que tenía de polvo lo botó, ¿sí? Donde mejor pudo, porque no quería infringir y que estar en un país con un idioma diferente, con reglas diferentes, con pensamientos diferentes, pues eso es un alto riesgo, ¿no? Entonces, y encima decir, es una sanción, ¿no? Lo que va a recibir es una sanción que sabrá Dios cómo se pueda revertir, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, verdaderamente hay que, digamos, ver todo el contexto y todo lo que implica, digamos, este derecho tributario penal, ¿sí? Y no solamente estudiarlo como una institución de trabajo, ¿no? Como les decía, ¿no? No, nosotros tenemos que pensar y hacer, porque ustedes, al menos espero que alguien de aquí quiera, digamos, inclinarse por la línea tributaria, ¿no? Y ser un asesor tributario, ¿sí? Implica precisamente conocer esto. Entonces, tengo que asimilar y decirle, oiga, señor contribuyente, cliente mío, ni se le ocurra a usted hacer esto, porque esto es parte de la tipología penal, ¿sí? Y es un cometimiento de un delito, usted no lo puede hacer, ¿sí? Y tengo que persuadirlo, instruirlo, abordarlo, aclararlo, enseñárselo, para que definitivamente no incurra en esta situación, ¿no? Entonces decirle, yo no quiero saber que usted esté metido en temas penales, ¿no? Entonces fíjense ustedes, ese es el estudio que hace la doctrina tributaria al momento de, digamos, estructurar toda esta teoría de lo que implica el derecho tributario penal. Muy bien. En otras características del delito tributario, ¿verdad? Pues bueno, tenemos lo que es, digamos, identificar cuáles son, digamos, las clases, ¿no?
de infracciones o de ilícitos que corresponden a lo tributario, ¿no? Entonces tenemos aquellos de la fase administrativa, ¿no? Que son las faltas reglamentarias y las contravenciones, ¿no? Es decir, que son perseguidas por, o la sigue, lo que es la administración tributaria, llámese SDI, GATS o aduana, ¿verdad? Que son las entidades pues, que de manera general las hemos visto, ¿no? Y pertenecen a la administración tributaria. Sí, deben de gozar de competencia, ¿no? Siempre la competencia. Fíjense ustedes que siempre arribamos a este concepto llamado competencia, ¿no? La competencia hasta que existan, pues, jueces de contravención, porque no nos olvidemos que en las reformas del COIP sí establece que se tienen que poner jueces de contravención, ¿no? Y se constituye, pues, el derecho penal administrativo, ¿sí? O el régimen sancionatorio que se los mencioné en la clase anterior, ¿sí? Cuando hablamos de delitos tributarios, ¿sí? En cambio, son de competencia de la función judicial, ¿no? A eso nos referimos. Son de competencia de la función judicial. Luego tenemos que la acción penal le corresponde al fiscal ejercerla, ¿no? Bueno, seguimos el mismo principio, ¿no? La fiscalía pues será quien conozca de estos hechos delictivos y empezará la investigación, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y serán competentes pues el juez de garantías penales o la sala de la Corte Nacional, ¿no? Esos son, digamos, quienes son los jueces competentes para el conocimiento de los delitos tributarios. En las contravenciones administrativas e infracciones, pues bueno, hay una violación a la obediencia, ¿no? Se trata de una omisión de deberes formales, ¿sí? Ya vimos los deberes formales, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y se faculta, pues, con sanciones, ¿no? Como multas, decomiso, clausura, ¿sí? Esos son los tipos de sanciones que estarán pues establecidas para este tipo de contravenciones, ¿sí? En los delitos, dice, su ausencia deriva principalmente de lo económico o de la hacienda pública, ¿no? Que eso ya lo habíamos, digamos, establecido como un elemento esencial, ¿no? Estamos frente a delitos económicos, estamos frente a el cometimiento de un perjuicio o daño de lo que se conoce como hacienda pública. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a lo que nos corresponde, pues, ver esas características del delito tributario. Muy bien. Entonces yo les decía que había una clasificación, ¿no?, del delito tributario. Entonces teníamos las faltas reglamentarias, las contravenciones y los delitos. Las faltas reglamentarias están establecidas en el Código Orgánico Tributario como infracciones administrativas, y las contravenciones y los delitos pues están establecidos en el Código, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Cuando hablamos de faltas reglamentarias o de infracciones administrativas, ¿sí? Estamos frente a la denominada potestad sancionadora. Dentro de esta materia hemos visto que la administración tributaria goza de la potestad reglamentaria, ¿verdad? Que era el poder impartir o instruir reglamentos internos que permitan pues, a los contribuyentes conocer el desarrollo de los derechos que están establecidos en el Código Orgánico Tributario o en las leyes tributarias, ¿verdad? También vimos la potestad determinadora, ¿verdad? Que era el poder intervenir y poder hacer la determinación de la obligación tributaria, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, las presuntivas o las que realiza de manera directa la administración tributaria, ¿no? Y las denominadas auditorías, digamos, tributarias, ¿no? Que son la revisión de las declaraciones que se han presentado y se validan, digamos, en ese sentido, ¿no? También vimos, esa es la potestad determinadora, ¿no? La reglamentaria, la determinadora. La potestad recaudatoria
¿sí? Que es precisamente el poder instruir o implementar todos los mecanismos necesarios para poder recaudarlo. Entre esas está justamente el ejercicio de la acción coactiva, ¿sí? O el ejercicio del procedimiento de ejecución coactiva, ¿no? Y ahora estamos viendo esta potestad sancionadora, ¿sí? La potestad sancionadora que tiene la administración tributaria. Entonces, un poco sí vimos, ¿no? En algún momento los mencioné, sí, el tema de las faltas reglamentarias, ¿no? O las sanciones como las multas, los intereses, ¿no? Pero que están vinculadas a la obligación tributaria. En este caso, en la facultad, en la potestad sancionadora, pues se fundamenta en la competencia para reprimir las transgresiones de las normas en el ámbito, en ámbito cuya competencia le ha sido encomendada, ¿verdad?, a esa administración tributaria. Es propia de la facultad recaudatoria que tiene la administración, se integran, ¿no? O se complementan, ¿no? O sea, si tengo la potestad de recaudar, pues, si no lo puedo hacer, pues tendré que, digamos, aplicar una sanción, ¿no? Entonces, a eso viene ligado justamente los temas de identificar las sanciones que corresponden dentro de los ilícitos tributarios, ¿no? Entonces, que tiene la administración y que le da la competencia para el ejercicio de sus atribuciones para la aplicación de sanciones para el efecto de la aplicación irrestricta de la norma tributaria. ¿Okay? Entonces, tiene su competencia, tiene atribuciones específicas, ¿sí? Tiene un procedimiento, ¿sí? Que estará establecido dentro de la norma y que será pues aplicada para digamos, cuando se configure, digamos, el cometimiento de alguna situación que se encuentre pues sancionada, ¿no? Muy bien. En cuanto a lo que compete hacer las faltas reglamentarias, ya que es la primera especie, digámoslo así, de las infracciones que tenemos que ver, tenemos, ¿no?, que existe un proceso